7 meses antes de que la venganza lo trajese de vuelta permanentemente al Hotel Miraluna, Alejandro Torres hizo una escala fugaz en la ciudad. Estaba allí por negocios financieros oscuros, cerrando una adquisición que consolidaría su capital de guerra contra su hermanastra, Camila. Esa noche, sintiéndose sofocado por los números, la traición y la soledad calculada de su vida, buscó refugio en el Zenith, un bar exclusivo adyacente al Miraluna, conocido por ser el lugar de encuentro para quienes querían ser invisibles. Isabela Cruz también estaba allí. Era su cumpleaños y, a pesar de haber conseguido su puesto de asistente de gestión, se sentía a kilómetros de distancia de recuperar el legado de sus padres. Esa noche, buscando un breve respiro de la presión de su ambición, se había puesto un vestido que rara vez usaba, buscando sentirse menos como la eficiente empleada y más como una mujer libre. Sus miradas se cruzaron en medio de la penumbra sofisticada del bar. Él, con esa intensidad oscura y ese aire de lobo solitario; ella, con la pureza obstinada en sus ojos que contrastaba con la firmeza de su mandíbula. No intercambiaron nombres ni profesiones. Sus palabras fueron mínimas, apenas frases superficiales que sirvieron solo de excusa. La atracción fue instantánea, eléctrica, una colisión de almas necesitadas de escape. Él vio en ella una luz ajena a su mundo de traición. Ella vio en él una fuerza magnética que la protegía momentáneamente de la carga de su sueño. La noche se consumó en el lujoso ático que Alejandro había alquilado para su breve estancia. Fue una entrega mutua, urgente, marcada por el silencio y la desesperación compartida. Para ambos, fue un acto de olvido, un escape de las presiones que los definían. Al amanecer, se separaron con un entendimiento tácito. El misterio debía permanecer. No intercambiaron números, ni apellidos, ni promesas. Él se fue primero, dejándola dormir, convencido de que nunca volvería a ver a esa mujer que había sido su bálsamo. Ella se despertó sola, con el recuerdo de unos ojos intensos y una conexión que se sintió tan real como fugaz. Isabela no se permitió buscarlo. El sueño de Miraluna era más importante que el fantasma de un encuentro apasionado. 6 meses después, Alejandro regresó. Pero esta vez, el juego de la vida estaba a punto de desvelar sus cartas. Capítulo 2. El eco de un sueño. El Hotel Miraluna no era solo un edificio de cristal y mármol reluciente frente al mar. Para Isabela Cruz, era un relicario. Sus padres, Lucas y Elena Cruz, fueron los verdaderos fundadores y visionarios del lugar. A los 24 años, Isabela había conseguido lo impensable. Un puesto de asistente de gestión en el Miraluna, un logro impulsado por una voluntad férrea y 5 años de estudios intensivos. Su misión diaria era recuperar el espíritu de hospitalidad pura que sus padres le habían inculcado. Una tarde de marzo, mientras revisaba los inventarios de las amenities de lujo para las suites de alto nivel, escuchó el rumor. «Ha vuelto», decían las camareras con una mezcla de miedo y expectación. Alejandro Torres, después de una década de destierro. Alejandro Torres, el heredero, perdido. Isabela solo lo conocía por la leyenda y las fotografías en revistas. Un joven de mirada intensa, siempre con un aire de melancolía calculada, desterrado por su propio padre y, tras la muerte de este, por su hermanastra, Camila Torres. Camila, la actual directora ejecutiva, era la antítesis del espíritu Miraluna. Fría, eficiente, y con una belleza tan afilada como sus modales, había llevado al hotel a la cima del lujo mundial, pero a costa de su alma. Esa noche, Isabela, vestida con su impoluto uniforme gris, se quedó observando la entrada principal. Un coche negro blindado se detuvo. Alejandro bajó. Era más imponente en persona. Su traje oscuro era impecable, pero la dureza en sus ojos, una sombra de resentimiento y determinación, confirmaba que su regreso no era una visita, sino una invasión con un propósito oscuro. Alejandro Torres había pasado los últimos 10 años construyendo su propio imperio financiero, un proceso que solo servía a un único propósito: la caída de Camila y la recuperación del Miraluna. Él se instaló directamente en la joya de la corona, la suite real Miraluna, exigiendo el acceso en virtud de su participación accionaria. Su venganza era un golpe meticuloso. Sospechaba que Camila, en su ambición, había dejado rastros de corrupción. Su plan era encontrar la evidencia de malversación o fraude para forzar una venta o un cambio de dirección a su favor. Su primer encuentro oficial con Isabela fue en la mismísima suite real, días después de su llegada. Un día, Isabela fue enviada a la suite por una emergencia.
el sistema de control de temperatura de la cava de vinos se había desprogramado. Alejandro estaba en el salón, con la vista fija en la ciudad. Cuando Isabela, con su maletín de herramientas, entró en la cava, él apenas se movió. «Disculpe, señor Torres», dijo Isabela, su voz baja pero firme. «Soy Isabela Cruz, de gestión. El sistema de la cava. Ya lo estoy reiniciando. No tardará más de 10 minutos». Alejandro giró, y su mirada oscura se clavó en ella. El aire se condensó. La asistente de gestión del uniforme gris, la empleada que le hablaba de protocolos, era la mujer de la noche anónima. El shock fue un golpe físico para ambos. Ella palideció ligeramente, pero la determinación en sus ojos color miel fue suficiente para que él entendiera. Silencio. El juego de la identidad desconocida debía continuar. Alejandro forzó una expresión de indiferencia, pero su voz era más áspera de lo habitual. ¿Gestión? ¿Y qué sabe una asistente sobre vinos de 5 cifras? Supuse que enviarían a un experto. Isabela sintió la punzada, pero se mantuvo erguida, manteniendo el farol. Mi padre fundó este hotel. Él me enseñó sobre la atención al detalle. Un sistema es solo un sistema, señor Torres. Requiere atención, no es novismo. La mención de los fundadores capturó la atención de Alejandro, sacudiéndolo de su shock. Camila me dijo que la propiedad era puramente Torres. ¿Quiénes eran sus padres? Lucas y Elena Cruz, respondió ella, con orgullo contenido. Fueron los visionarios. Usted solo conoce la versión de los herederos. El comentario, simple y directo, fue una punzada en la conciencia de Alejandro. Ella no le temía, y, curiosamente, su mención de la visión de Miraluna resonó con el dolor que él sentía por la pérdida de la misma. Ya veo, murmuró Alejandro, volviendo a mirar la ciudad. Bien, Isabela Cruz, asegúrese de que mis vinos sobrevivan a su atención al detalle, señorita Cruz. El énfasis en señorita fue su manera velada de reconocer el juego de roles que acababan de adoptar. El incidente de la cava, lejos de terminar, se convirtió en un campo de batalla emocional silencioso. Isabela, impulsada por su deseo de honrar el legado, se encontraba constantemente en la órbita de Alejandro. Cada interacción estaba cargada de la tensión de su noche compartida. Una noche, Isabela fue a la suite para colocar unas orquídeas blancas que su madre siempre prefería, corrigiendo así la ostentación de los girasoles amarillos que Camila había impuesto. Alejandro estaba allí, observándola. ¿Por qué se molesta en cambiar las flores, señorita Cruz?, preguntó, su voz baja, casi íntima. Isabela se giró, su corazón latiendo con fuerza. Las flores, los menús, las luces. No es molestia, es Miraluna. Mi madre decía que un hotel de lujo debe ser un refugio. Las orquídeas complementan la paz. Es la filosofía de mis padres. Usted y Camila son opuestos, observó él, acercándose lentamente. Ella olía a esa mezcla de salitre y ambición que él recordaba de aquella madrugada. Ella dirige esto como una corporación helada. Usted habla de paz y refugio. Camila se preocupa por el saldo final. Yo me preocupo por el alma, replicó Isabela, sin bajar la mirada, aunque por dentro estaba a punto de colapsar. La cercanía del hombre, ahora conocido como Alejandro Torres, el enemigo de Camila, era peligrosa. Esa noche, Alejandro intensificó su investigación sobre Isabela Cruz. Descubrió que la parte accionaria de sus padres había sido comprada por los Torres a un precio miserable tras el accidente. Este descubrimiento reforzó su creencia en la oscuridad que rodeaba la fortuna Torres. Su venganza era contra Camila, pero Isabela era la prueba viva del daño colateral. Mientras tanto, Camila, que ya sospechaba de la constante presencia de Isabela en el ala de la suite real, convocó al jefe de seguridad. ¿Quién es esa niña, Mateo?, preguntó Camila. Isabela Cruz, señora, una asistente muy eficiente. Sus padres fueron los fundadores originales. Y tengo un informe, señora. Parece que ha estado pasando tiempo excesivo en el ala de Alejandro. Más de lo necesario para la gestión. Los ojos de Camila se entrecerraron. La idea de que su hermanastro se estuviera distrayendo con la hija de los fundadores le pareció la cúspide de la insolencia. Manténla vigilada. No dejaré que ni el romance ni la nostalgia interfieran en mis planes. El conflicto entre los hermanos Torres alcanzó su punto álgido durante la reunión trimestral de la junta directiva. Alejandro, usando su participación, había convocado una votación sobre la adquisición de un terreno costero adyacente que Camila quería para construir condominios. Alejandro argumentaba que el precio pagado a sol de medianoche
una compañía fantasma, era inflado. Isabela, por su parte, le había entregado a Alejandro un informe detallado sobre el impacto ambiental y reputacional de la construcción. Su informe citaba directamente los planos originales de sus padres, que concebían el Miraluna como un enclave exclusivo, no masivo. Gracias, Isabela. Su lealtad a los planos originales es encomiable, le dijo Alejandro la mañana de la reunión. La tensión entre ellos había mutado en una alianza tácita, un frente común contra Camila, aunque estuviera cimentado en el secreto y el deseo reprimido. En la junta, Alejandro usó el informe para desmantelar metódicamente la propuesta de Camila. Mi hermanastra parece olvidar que no vendemos propiedades, vendemos exclusividad. El informe, preparado por nuestro personal de gestión, demuestra claramente que esta expansión es perjudicial para la marca Miraluna. Camila miró con furia a Alejandro. Sabía que Isabela había sido la fuente, y el resentimiento hacia la joven se convirtió en una amenaza latente. Esa noche, Alejandro buscó a Isabela en la terraza de la suite real, que ofrecía una vista mágica de la luna reflejada en el océano. Le debo una victoria, Isabela, confesó Alejandro. No la hice por usted, señor Torres, dijo ella, manteniendo la distancia profesional con dificultad. Lo hice por Miraluna, por el sueño de mis padres. ¿Y no se da cuenta de que estamos luchando en el mismo bando? Yo lucho contra el fraude que la despojó a usted y a mí, dijo él, dando un paso hacia ella. Su voz se hizo más grave. Deje el uniforme por un momento. La reconozco, y sé que usted me reconoce a mí. Isabela asintió, derrotada por la verdad. La noche anónima. Pensé que nunca volvería a verte. Yo tampoco, admitió él. Pero la casualidad es cruel, y nuestra conexión fue demasiado real para ignorarla. Su integridad, Isabela, es una fuerza rara en este mundo. Y está despertando algo en mí que pensé que había muerto. La esperanza de algo más que la venganza. La tensión que habían mantenido reprimida estalló. Él acortó el espacio entre ellos, sus bocas se encontraron con la misma urgencia desesperada de aquella noche, pero con una nueva capa de conocimiento y peligro. El beso fue interrumpido bruscamente por el sonido del ascensor privado. Era Camila. Camila Torres entró en la suite real sin anunciarse. Vio a su hermanastro y a la empleada con el uniforme de gestión, a una distancia demasiado cercana, con una intensidad en el aire que no podía confundir con profesionalismo. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos brillaron con odio. Vaya, Alejandro, parece que su atención al cliente ha mejorado drásticamente, comentó Camila, con sarcasmo. Alejandro se interpuso entre ellas. Isabela estaba asistiendo con un problema en la línea de datos. Ella es la única persona que se preocupa por el verdadero funcionamiento de este lugar. Camila sonrió, gélida. Me preocupo por las ganancias. Y por la lealtad. Isabela, tengo que informarle que, tras una revisión de su área de trabajo, se ha encontrado un error inaceptable. El inventario de lencería de la suite imperial está desequilibrado. Está despedida, con efecto inmediato. Por favor, abandone la propiedad. ¿No puedes hacer eso?, exclamó Alejandro. Sí puedo, hermanito. Puedo despedir a cualquier empleado que interfiera en mis negocios o que sea una distracción. Y usted, señorita Cruz, es claramente ambas cosas. Es una lástima. Su padre construyó esto, y usted lo está perdiendo por una aventura de oficina. Isabela, aunque herida por la acusación pública, mantuvo la compostura. Recogió su bolso con dignidad. Usted puede despedirme, señora Torres, pero no puede borrar el espíritu de Miraluna. Usted puede ser dueña de los ladrillos, pero nunca será dueña del alma. Miró a Alejandro, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. Espero que tome la decisión correcta, Alejandro. No pierda su alma por una venganza vacía. Isabela se fue. Camila se dirigió a Alejandro. Tu amiguita ha dejado un rastro de informes de gestión encriptados que curiosamente contienen datos sobre el sol de medianoche. ¿Fuiste tú quien la usó para revisar mis archivos? Alejandro, furioso, se dio cuenta del riesgo que Isabela había corrido al ayudarlo. Había sido descuidado y Camila había encontrado la evidencia de su investigación. «Me estás incriminando, Camila», rugió Alejandro. «No, querido, estoy haciendo justicia. Tienes 48 horas para firmar una venta total de tus acciones a la empresa fiduciaria que he montado. O te haré la vida imposible, llevando a la quiebra al Miraluna. Y haré que la vida de Isabela también sea insoportable. Yo puedo asegurar que nunca más trabaje en hotelería». Alejandro se quedó solo, el peso de la decisión aplastándole. La venganza estaba al alcance de su mano. Pero ¿a qué costo? Ya había lastimado a Isabela,
aunque involuntariamente. Su amor por ella, nacido de una noche anónima y madurado en el campo de batalla del Miraluna, era el único sentimiento puro que le quedaba. Alejandro pasó la noche en vela, revisando los últimos documentos. Había descubierto la ruta de los fondos de Sol de Medianoche hacia una cuenta en las Islas Caimán controlada por Camila. Tenía una forma de exponerla, pero si lo hacía, la batalla legal duraría años, destruyendo la reputación de Miraluna y dejando a Isabela en una posición vulnerable. La venganza se sentía vacía y amarga. A la mañana siguiente, no fue a la oficina de Camila. Fue a buscar a Isabela. La encontró en el pequeño apartamento que había heredado de sus padres, a una corta distancia del hotel. Isabela, dijo Alejandro, parado en la puerta. Necesito hablar contigo. Ella lo dejó entrar. Estaba empacando, su rostro cansado pero sus ojos aún firmes. Viene a decirme que Camila ganó, dijo ella. Lo sé, ella siempre gana. No, vengo a decirte que tú has ganado, corrigió él, acercándose. Lo que sentí por Camila era odio, y el odio es estéril. No quiero ganar si eso significa perderte y destruir lo poco de bueno que queda en Miraluna. Le tendió una carpeta. Aquí está la prueba del fraude de Camila con el Sol de Medianoche. En las próximas horas, se la enviaré de forma anónima a un periodista de renombre que investiga delitos financieros. Se convertirá en un escándalo público. Pero yo me retiraré. No firmaré la venta. Usaré mi participación restante para forzar un cambio de dirección más limpio, pero no lo dirigiré. Me iré de la ciudad. Venderé mi parte y la usaré para empezar de nuevo. Lejos de este veneno. Isabela miró la carpeta, luego a él. ¿Y qué pasará conmigo? Tú y yo, dijo Alejandro, tomando sus manos. Tú eres la única razón por la que detuve mi venganza. Yo no merezco Miraluna. Tú sí. Tú y tus padres son el alma. Yo soy el heredero de la oscuridad, y necesito salir de ella. Pero no quiero salir solo. ¿Y si te quedas? Susurró ella. ¿Y si usamos esa prueba de fraude y tu participación para no solo exponer a Camila, sino para forzar una votación y poner a alguien más, alguien con integridad, a cargo? ¿Qué tal si salvamos Miraluna juntos, no para que sea nuestro, sino para devolverle la visión de mis padres? Alejandro la miró, asombrado por su audacia y su pureza. Ella no quería venganza. Quería redención para el lugar que amaba. Tienes razón, dijo Alejandro. Tú no quieres control, quieres integridad, y juntos, podemos dársela. Lo que siguió fue un torbellino de maniobras legales y escándalo mediático. El artículo sobre el fraude de Camila Torres, alimentado por las pruebas de Alejandro, estalló en la prensa. La junta directiva, en pánico ante la perspectiva de un desastre reputacional, se vio obligada a actuar. Camila fue destituida sumariamente. Alejandro, manteniendo su promesa, no tomó el poder. Usó su influencia y sus acciones para proponer un plan radical. Contratar a un CEO externo de reputación intachable y establecer un comité de patrimonio para garantizar que el hotel mantuviera su visión original. Para sorpresa de todos, Isabela Cruz, la asistente despedida, fue nombrada jefa de este comité de patrimonio. Su función: asegurar que cada decisión honrara la filosofía original de los fundadores. Alejandro, por su parte, cumplió la segunda parte de su promesa. Vendió la mayor parte de sus acciones a un fondo de inversión neutral y utilizó el capital para iniciar su propia empresa de desarrollo sostenible, lejos de la sombra de Miraluna. Un año después, el Miraluna respiraba. Las orquídeas blancas habían regresado y el nuevo CEO, con la guía de Isabela, había iniciado la transformación del antiguo salón de baile en el Jardín de las Hespérides. Alejandro e Isabela ya no eran los mismos. Él había dejado atrás la sombra de la venganza y ella había cumplido su sueño, asegurando el alma del hotel. Una noche, Alejandro regresó al Miraluna, no como heredero o vengador, sino como un invitado. Encontró a Isabela en la terraza del futuro jardín. El lugar aún estaba en construcción, pero la vista de la luna llena sobre el mar era mágica. El cielo está más claro ahora, comentó Alejandro, abrazándola por detrás. Isabela se apoyó en él. El Miraluna recuperó su paz. ¿Y tú? La tuya. La noche anónima se ha convertido en nuestro comienzo. Tú me la devolviste. Me enseñaste que la integridad es una moneda más valiosa que el control. Y que la verdadera herencia no es el dinero, sino el amor. Alejandro se arrodilló, no con un anillo de diamantes, sino con un simple colgante. Una pequeña luna creciente, símbolo de Miraluna. Isabela Cruz, mi vida cambió el día que te encontré. ¿Quieres casarte conmigo y construir nuestro propio refugio, lejos de aquí?
pero siempre con el espíritu de tus padres en nuestros corazones. Isabela sonrió, sus ojos brillando a la luz de la luna. Sí, Alejandro, sí. Quiero. Nada volverá a ser como antes. Y eso es exactamente lo que me hace feliz. La venganza había muerto, ahogada por un amor puro y la nobleza de un sueño. Para Isabela y Alejandro, el futuro se extendía ante ellos, tan vasto y prometedor como el océano que se reflejaba bajo la luz de la luna.